Bueno, enseguida el autor va a comentar los antecedentes, la experiencia de escritura, lo que ha sido la recepción del texto después, un libro que se ubica en el área de literatura de la editorial Aula de Humanidades y que responde a las características del género de la crónica, crónicas de un hombre largo. Germán, ¿nos puedes comentar muy rápidamente lo que ha sido la experiencia de escritura de este libro que nos conmueve por la manera como vas dando cuenta de itinerarios por distintos lugares, tanto rurales como urbanos, en relación con lo que ha sido tu proyecto existencial y en general intelectual? Claro, claro. Mira, el libro se llama Crónicas de un hombre largo, porque, y se entiende cuando uno lee el libro, en las primeras crónicas ya aparece una crónica que se llama El hombre largo, porque yo fui siempre el más largo de mi curso y me pusieron como mote largo. Esto alude a que realmente lo que yo hice fue una especie de autobiografía. Sí. Yo empiezo desde que estaba en el colegio, por eso las primeras crónicas aluden al mote que me pusieron, largo, y voy pasando, haciendo como un recorrido por toda mi vida, hasta, bueno, casi siempre en una forma muy cronológica, aunque no se ajusta con exactitud a ese criterio, porque me salto en el tiempo cosas. Largo decía, alude a que en el colegio, como yo era el más alto, me llamaban de esa manera. Bueno, a ver, yo trato de contar mi vida, pero sin querer queriendo voy contando la historia de una época, la época que me tocó a mí vivir, que es una época enormemente convulsionada, sobre todo cultural y políticamente. A mí me tocó, por ejemplo, políticamente todo lo que fue Nicaragua y El Salvador, y aquí en Colombia todo lo que fue el M-19. O sea, toda esa etapa que todos pensábamos que íbamos a tomarnos el poder a través de las armas y que poco a poco fue aterrizando y fuimos cayendo en cuenta que ese no era el camino más adecuado. Entonces me tocó vivir todos los procesos de amnistía y de paz en El Salvador, en Nicaragua y aquí con el M-19. En ese sentido fue una época riquísima, porque así como políticamente se estaba modificando todos los paradigmas existentes, culturalmente igual. O sea, por ejemplo, todo el rollo sobre la sexualidad estaba cambiando aceleradamente. Un rollo como, por ejemplo, el homosexualismo, que era algo absolutamente vedado en una época, ya en ese periodo histórico, aunque existían todavía muchas precauciones, se podía hablar del tema. Entonces me tocó todo lo que era político, que era la amnistía y los, los pactos con El Salvador y Nicaragua, y aquí en términos culturales toda esa revolución alrededor del sexo. Fue un periodo entonces supremamente rico. No fue
cronológicamente narrado, porque hay muchos saltos en el texto. Hay momentos en que salto de una época a otra, pero grosso modo trata de respetar los tiempos. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, hay un apartado del libro que alude a tu experiencia como asesor, como orientador en lo que tiene que ver con la alfabetización en Nicaragua. Es interesante porque en ese periodo que está señalando precisamente hubo muchos jóvenes colombianos que quisieron llegar hasta Managua a acompañar la revolución que apenas se iniciaba y que por múltiples factores no pudieron llegar. En tu caso, creo que después, a partir de algunos intercambios con quienes habían liderado la revolución, pudiste participar en ella. ¿Por qué no nos hablas un poco de la manera como el libro recoge esta experiencia? Bueno, yo fui una persona absolutamente privilegiada porque mi contacto inicial con la alfabetización fue con el director, que era el jesuita Fernando Cardenal. Con Ajá. él nos conocimos en Costa Rica en un seminario y yo conversé, intervine, opiné y Fernando al final me dijo, ¿por qué no se va a ayudarnos y trabaja con nosotros? Entonces yo entré por la puerta grande, comencé a trabajar en lo que allí se llamaba la sección de diseño curricular. O sea, era el grupo de personas que estuvimos diseñando los contenidos de la cartilla de alfabetización. Ese fue un privilegio enorme que me permitió, pues, estar en contacto con muchos historiadores de Nicaragua para ser presente en la parte histórica y sobre todo con los dirigentes políticos como Tomás Borges o el mismo Fernando Cardenal. O sea, yo conocí de primera mano un poco la coyuntura y en esa medida, pues traté con el equipo que estábamos de irla plasmando en los lineamientos de esa gran cruzada de alfabetización. Sí, yo creo que esa experiencia que mucha gente desconoce, el libro lo muestra a través de tu escritura de una manera muy natural, muy auténtica, y esa experiencia, digo, hizo que fueses un referente para otros países de América Latina. También el libro hace referencia a otras experiencias, por ejemplo, la de El Salvador. ¿Tú podrías hablarnos un poco de lo que fue en otros países de Centroamérica esta labor tuya? Claro, sí, mira, el hecho de haber vivido en esa coyuntura, Salvador, Nicaragua, me permitió que sin desechar la tarea alfabetizadora, dejara de tener la prioridad que muchos le veíamos en esa época. O sea, muchos de nosotros teníamos una ilusión bastante ingenua de que se iba a, se iba a hacer la alfabetización y concomitante con ella se iba a hacer la revolución. Pues no, la cosa era mucho más compleja. La alfabetización era una acompañante de proceso mucho más complejo que era la revolución misma. Ajá. Y es oportuno también que pudieras hacer una muy breve reflexión sobre las relaciones entre educación popular y educación para adultos, que también es lo que de cierto modo se insinúa a través del libro. Sí, sí. Mira, eh, curiosamente y por fortuna, un poco sin saberlo, desde diferentes países de América Latina, como Salvador o el mismo Nicaragua, muchos otros países, Colombia, Perú, Argentina, eh, comenzamos a constatar algo de lo cual no éramos conscientes, y es que la educación popular tenía
muchos elementos que comenzaron a visualizarse con fuerza en las campañas educativas y particularmente en las campañas de alfabetización de diferentes países de América Latina. Ajá, muy bien. En relación con Colombia, digamos, es como muy particular el que hayas hecho esta apuesta en el campo de la educación para adultos y la educación popular y en general lo que se relaciona con la alfabetización en países de Centroamérica, en países como Ecuador igualmente, pero ¿cuál es tu percepción respecto a Colombia? ¿Qué tanto se acogió tu experiencia en un campo tan complejo, tan difícil como es el de alfabetizar o orientar pues procesos de alfabetización para responder a los rezagos del sistema educativo de nuestros países? Ya, mira, como dicen, nadie es profeta en su tierra. Y por esa época, desde el punto de vista del Ministerio de Educación, por ejemplo, pensando en una eventual campaña masiva de alfabetización, pues eso era muy difícil, porque la situación política no daba para tanto. En otros países, particularmente El Salvador y el Ecuador, sí fue posible, por las circunstancias políticas, de hacer algo mucho más masivo. Y paradójicamente, mira cómo es la vida. Fue un error relativo, porque la alfabetización, tal como la estaba ya viendo en esa época, tenía unos cambios enormes que no eran posibles de implementar en campañas masivas. O sea, tú podías hacerlo y deberías hacerlo a nivel muy experimental, con grupos pequeños que pudieras acompañar, que pudieras seguir. Pero como en ambos casos, Sí, Salvador y Ecuador, por las circunstancias políticas, se ya pudo había, hacer masivamente. Esto se nos... hay una intermitencia. Ah, esperemos. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, ahí ya me estás oyendo otra está vez. bien, sí. Bueno, sí, perdona. Espero que no sé hasta dónde yo la vez pasada, pero simplemente reiteraría que en El Salvador y en el Ecuador, a pesar de tener las condiciones políticas, no fue muy afortunado porque una experiencia masiva implica muchos cambios que no son fáciles de ajustar y acompañar permanentemente. Muy bien, en el libro hay una crónica muy divertida y que quizás tiene un efecto en quienes cuidan a los animales, que regularmente tienen un perro o un gato, y esa crónica tiene que ver con el extravío de un gato. ¿Por qué no nos hablas un poco de esta crónica en Bogotá? Que además este es otro valor del libro, que nos hace un recorrido por ciertas zonas de la ciudad. Hay una representación muy atinada en una época como la que tú has referenciado de lo que era Bogotá de entonces. Eh, comentémosle a los lectores de tu libro el origen de esta crónica que muestra pues el extravío del gato. Es, es una crónica muy simpática que yo quiero mucho porque está muy ligada a mi familia. Mi hermana tenía un gato espantoso y lo arruinaba a uno todo el tiempo. Y bueno, yo finalmente nunca me encariñé, pero de todos modos sí me preocupaba por la gatica aquella. Y en una época, cuando estaban vacunando a los gatos, yo le tenía mucho miedo a los arañazos. Le dije, ¿cuándo me pega la rabia? Entonces me animé y la llevé a un sitio de vacunación. Pero la berraca gata al regreso se me escapó. Yo la llevaba en una maletín y se me escapó. Entonces eso fue el lío para
para buscarla. En definitiva no la encontré, pero bueno, la alcancé a vacunar y todo. Solo que, aunque yo la busqué mucho tiempo, nunca apareció la bendita gata. Pero un tiempo posterior, como 15 días o un mes, no sé, ya no me acuerdo, apareció en la ventana, otra vez rasguñando, pero apareció la gata y ya vacunadita y todo, fue más cercana a mis amores de la época. Bueno, muy bien, estos son algunos de los aspectos esenciales del libro Crónicas de un hombre largo, de Germán Mariño. Aprovechamos para adelantar que la editorial Aula de Humanidades está preparando la publicación de la obra general en los ámbitos de la educación para adultos y la educación popular, que hace parte de lo que ha hecho Germán durante toda su vida, y la editorial pues va a hacer un reconocimiento a esa labor con la publicación de 3 volúmenes de su obra. Muchas gracias a todos los que han asistido a esta breve presentación de Crónicas de un hombre largo. Gracias, Fabio. Nos vemos. Muy bien, nos vemos.